Esta vez, arriba de la bola se traslada a Austria para conversar con un atleta cubano, uno de los pilares, podríamos decir, actualmente del polo acuático en Cuba. Estamos hablando de Raidel Martínez, conocido por su amigo como Puy. Raidel, muchas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a hacer una parranda sencilla. Hip hop dominó toda la pandilla. Recuerden traer par de pepilla, que sin eso claro que este party no brilla. Estamos hablando, como decíamos, de Austria. ¿Cómo te sientas allá en Austria? ¿Cómo es la vida en Austria para un cubano? Acá todo, tú sabes, es un cambio bastante radical porque el clima, el idioma, la cultura es muy distinta a la de nosotros allá en Cuba. Entonces, Completamente. exacto, sí, entonces es un proceso de adaptación. Me decía, ahora mismo la temperatura es como de 3 grados. Ahora mismo hay menos 3 grados. Eso, hay gente que no tiene idea de lo que es el frío. Pero No, los otros días tuve una experiencia lo más bonita, porque ya me acosté en la noche y cuando me levanté en la mañana y abrí la puerta todo blanco porque estaba nevando y esto qué cosa es. ahora casi ni el sol se ve, me imagino, en Austria. Y el sol es 1 o 2 horas en el día más o menos. ¿Sabes cómo fueron tus inicios en el polo acuático? Bueno, yo empecé en el polo a la edad de 8 años. Empecé a practicarlo ya como tal, pero de la manera que comencé fue de lo más curiosa porque resulta que mi papá era entrenador de balonmano en Camagüey y entonces yo siempre andaba con mi papá para todas partes porque yo siempre fui muy deportivo desde niño. Entonces mi papá siempre me daba para las competencias de balonmano, iba para cualquier lugar con él. Entonces hubo una semana de receso que él tenía el campeonato nacional en Ciudad Ávila. Entonces en Ciudad Ávila vivían mis abuelos. Entonces hubo un tío mío que también, Tony Montenegro, él era árbitro de polo acuático. Entonces se quedaba en la casa con mi abuela, con nosotros. Entonces le dice a mi papá, mira, ¿por qué Rayer no se va conmigo para la piscina? Porque es mejor que el niño se vaya para la piscina, que la va a pasar mejor, va a estar un poco más entretenido. Y mi papá, por tal de estar un poquitico más concentrado en su trabajo, le dijo, bueno, está bien, llévatelo para la piscina. Entonces me fui para allá con mi tío, todos los días me iba para allá. Y entonces eran las pioneriles de polo acuático. Y entonces ahí, eh, no sé, ese deporte desde que lo vi por primera vez me enganchó, me fascinó. El mayor resultado tuyo a nivel de la selección cubana fue un Ajá. centroamericano de Veracruz. Ese fue así el mejor resultado, el de mayor relevancia que tengo ¿Por qué decides, a partir de ahí, te empezaste a jugar en un club, no sé si al año siguiente, en las Orcas de Yurui o algo así? de Aracuí? Yaracuy. No, el año anterior, en el 2013, los centroamericanos fueron en el 14 y en el 13 el equipo Cuba completo, la preselección completa, la meten dentro de la liga. Entonces eran 2 jugadores cubanos por cada club. El club que yo jugué, fuimos los últimos de la liga. Curiosamente perdimos casi todos los partidos, pero los perdimos por un gol. O sea que el equipo competía bien, pero al final no nos salía el resultado. En ese equipo, el cubano que compartió conmigo fue Raciel Gallo, que también es camagüeyano. Sí. Salimos de la misma escuela, pasamos por toda la pirámide juntos. Entonces, por mucha coincidencia, también caímos juntos en el equipo en Venezuela. Está bien, por lo menos tuviste un apoyo. Me imagino que ahora venir Sí. a Austria y jugar aquí, uno no se encuentra lo mismo. Es difícil encontrarse un cubano en Austria jugando polo. Raidel, ¿tú en algún momento te sentiste quizás decepcionado, o no sé si decepcionado sea la palabra, pero como jugador dijiste, te aburriste un poco quizás jugar y te fuiste a entrenar en Jamaica, ¿cierto? Como seleccionador y tuviste buen desempeño? ¿Por qué es que haces esa transición? Porque tenías solamente 28 años, tú estabas en el prime de tu carrera, ¿no? Sí. Yo estaba en un momento de mi carrera bastante bueno. Físicamente estaba súper bien. 28 eh, años. 28 años exactamente. Y entonces hay cosas en la vida que te llegan, oportunidades que te llegan, y entonces uno a veces tiene que decidir
Entonces hay veces que tienes que cerrar una puerta para abrir otra y entonces me lo pensé bastante porque era la oportunidad de empezar a crecer profesionalmente desde muy joven o seguir mi carrera normal en Cuba. ¿Cómo fue tu vida en Jamaica? ¿Cómo hiciste, no? ¿Hablabas el inglés con los Sí, jamaicanos? ¿Cómo fue tu vida en Jamaica? sí, el inglés yo lo hablaba desde mucho antes, que cada vez que íbamos a, un ejemplo, cuando fuimos a Toronto, a los Panamericanos, yo era el que le servía de traductor al entrenador, y yo fuimos a Trinidad y Tobago, o sea, yo siempre fui el intermediario entre el entrenador y cuando hacía falta algo, entonces la oportunidad de Jamaica era así, porque yo era el intermediario. Entonces en ese juego jugamos Cuba-Jamaica y surgió un problema, una situación, entonces el entrenador me dice, mira, habla con ellos porque son cosas de juego, que mira, entonces fui allá, hablé con ellos y empezamos a relacionarnos, empezamos a hablar y entrar en confianza. Entonces, hablando, me dice, oye, mira, nosotros andamos buscando un entrenador para el equipo nacional juvenil y para el de mayores. Entonces, andamos buscando un entrenador y por supuesto que habla inglés, que no sé qué más. Entonces, en ese verano, el presidente de la Federación de Jamaica me escribe que si yo quisiera eh, irme a trabajar allá a, a esa nueva experiencia, ese nuevo reto. Y a la verdad que me costó trabajo. Todos los días era pensando en eso, pensando. Porque uno dice entrenador, pero tú tienes que estudiar para ser entrenador, tienes toda la estrategia, supongo, tienes que estudiar. ¿Y sabías ya de eso o tú lo Sí, asumiste ahí? ya era licenciado, o sea, soy licenciado en cultura física, estudié todo aquello, pero bueno, cuando ya di el sí, de que sí me iba para allá, empecé de nuevo a hacer planes de entrenamiento, a hacer, estudiar táctica, estudiar juego, empecé como de cero. Entonces, el entrenador de la selección, Tino G, yo me reúno con él y le explico la situación, lo que hay, y él siempre me entendió, él nunca se opuso a... Y entonces él me dijo, mira, esa es tu decisión, yo no te voy a frenar, si tú lo que quieres es esto, pues adelante. Entonces, él me ayudó mucho también con planes de entrenamiento, nos sentábamos a conversar, mira, debes hacer esto, debes hacer lo otro. O sea, fue una guía bastante grande la que me llevé. Entonces, más la experiencia que tenía como jugador, más todo lo que acumulé, más muchos entrenadores que consulté, pude trabajar bastante. En Cuba, un deportista, a pesar de, digo esto amateur, porque en Cuba no están compitiendo con clubes y demás, pero se entrenan muchas veces como si fueran profesionales, ¿no? La diferencia Exactamente. esa de tú llegar a un país capitalista, por ejemplo, y nos cuentas tu experiencia en Austria, que tienes que llegar ahí, porque uno lo ve fácil y dice, no, yo soy polista, juego polo, pero no es así, no está. Uno tiene que Sí. buscar un trabajo, tiene que ir a entrenar. ¿Cómo es esa experiencia, Rey? Eso, la primera vez que lo viví fue desde que estaba en Jamaica. Yo me fui con la idea siempre como que en Cuba, porque en Cuba por lo menos entrenamos 8 horas diarias en Cuba, 4 horas por la mañana y 4 horas por la noche. Y cuando yo decía eso, la gente me decía, pero ¿cómo que 8 horas? Claro. Es un trabajo. Entonces yo le decía, sí, yo cobraba mi dinero, me pagaban por ir a entrenar y por ir a competir. O sea, yo no tenía que hacer más nada, lo mío era ir a entrenar. Pero en los otros países de América, en Europa también, la gente tiene sus trabajos normales de 8 horas. Y después de esas ocho A horas, veces más. se, se van a una piscina a entrenar, a lo que le ponga el entrenador. Y entonces, Un hay sacrificio. veces que nosotros, un sacrificio grandísimo. Entonces, hay veces que nosotros nos decíamos por dentro, eh, ¿por qué vamos a los centroamericanos y no podemos llegar hasta el final? ¿Por qué esto y por qué estos equipos nos ganan? Si al final esa gente trabajan, esa gente lo que entrenan diario son 2 horas, 1 hora, y ya cuando está cerca de la competencia piden unas vacaciones y se concentran un poquitico mejor, ¿me entiendes? Entonces, en Cuba hay eh, ellos no quieren, o sea, no, ¿cómo decirte? En sí, el deporte en Cuba no es profesional.
no es profesional, pero los deportistas sí son profesionales como tal porque viven de eso. O sea, porque lo único que se dedican es a levantarte por la mañana, entrenar, después por la tarde entrenar y tu vida es esa. O sea, eso es, tú eres un profesional en ese sentido. Y cuando, me recuerdo cuando llegué a Europa, que yo también le dije, no, mira, yo estaba en la selección de Cuba, yo entrenaba así, 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 entonces ellos me decían, pero tú eres profesional, ellos te tienen como un profesional porque tu vida, tú la tienes dirigida, la tenías dirigida, tu centro de tu vida era entrenar, Es que entrenar, entrenar. en sí yo considero que o sea, ustedes son profesionales, lo que ese concepto de profesional Exacto, aquí o en Europa, donde exacto, sea, se extrapola un poco de lo que es en Cuba un profesional, pero es la realidad y exactamente. es así. ¿Y cómo fue entonces cuando llegas a Alemania ahí? Que cuéntanos la experiencia, que llegas al club, tú llegaste al club y hablaste con ellos directamente o cómo? Eh, sí, primero estuve en Múnich, estuve como mes y Alemania. medio, 2 meses en Alemania, en Múnich. Porque primeramente con quien yo había hablado era con el club de Múnich. Entonces estuvimos ahí, fui con mi esposa, eh, ella me sirvió de traductora, ¿sabes? Porque Sí, ellos alemán, hablan, alemán es otra cosa. exacto, ellos hablan inglés, pero bueno, era un poquitico mejor de que ella me acompañara y me ayudara en ese sentido. Entonces me dijeron, bueno, ya estás aquí, entonces vamos a ver qué tienes, ¿verdad? Que esto y que lo otro. Entonces, eh, de lo más bien que me fue, eh, estaba entrenando ya bastante regular en el club, hasta que un día entramos en la fase de la negociación de cómo iba a ser, tú Sí, sabes, sí, pues el tú dices, pago, ya estoy ready. así. Exactamente. Y entonces para empezar no estaba mal porque yo lo que quería era jugar, a mí no me interesaba más nada, ¿me entiendes? Supuesto. Entonces me recuerdo que un español del equipo ahí en Múnich me llama aparte y me dice, mira, Radiel, eh, yo creo que el tipo de jugador que yo veo que tú eres, yo creo que es mejor porque esa era en la segunda división de Alemania, que tú vayas a una división un poquitico más alta, porque aquí como que te vas a estancar un poco, no Al sé. otro nivel, tenías un nivel superior. Exacta- Exactamente, entonces entonces me dice, y el club no te va a poder dar lo que realmente tú llevas. Me contacté con el club, le dije que si podía ir un día a entrenar con ellos, que estaba interesado en, en ellos, que los vi en internet, y me dijeron, bueno, está bien, pasa por aquí, Fíjate, tú ven, todo lo has hecho, o sea, tú mismo, personalmente llegas y te pones yo ahí, mismo, sí, así como es. exactamente. Y ya agarré un tren, 1 hora hasta Salzburg, con mi truza. Me recuerdo que ese día andaba con la mochila y la truza adentro nada más. Y le dije, bueno, soy Raidela, que esto y que lo otro. Ah, bueno, qué bien. Ah, bueno, tírate aquí, ahí, ya. Me recuerdo que ese día el entrenamiento fue súper violento, fue un entrenamiento uf, durísimo, durísimo. No sé si era para probar si yo podía aguantar eso, pero yo estaba bien porque ya estaba entrenando en Múnich, estaba entrenando también solo y me estaba preparando para cualquier oportunidad. Y Que esa era, entonces, esa era tu oportunidad ahí. exactamente, exactamente. Y entonces ese día me recuerdo que jugamos y ese día me salió todo bien en el juego, todo, todo, todo bien. Y ya ellos se sentaron conmigo de que ellos querían de que yo me quedara con ellos, que ellos sabían que yo estaba en Múnich, pero que me lo pensara. Entonces empecé a comparar eh, entre club y club, entre liga y liga, a ver qué era lo que más me convenía. Sí. Y entonces ya ellos me dijeron, mira, piénsatelo y lo que sí necesitamos es una respuesta antes de 5 días porque la pretemporada va a empezar y tenemos que, en cualquier caso, inscribirte en el listado del equipo y, Y y así nos dice. dice. Y entonces ya iba de camino a la casa y entonces iba pensando, pensando, pensando. Empecé a comparar y empecé, este me da esto, este me da lo otro, este me conviene por aquí, por allá. Los pros y los contras de cada cual.
Y entonces antes de llegar a la casa los llamé y le dije, no, mira, ya yo me quedo con ustedes. Y Ok. ellos de lo más contentos, inmediatamente me agregaron en el WhatsApp, en el grupo O del sea, equipo. de equipo, sí. Exactamente, al otro día todo el mundo ya dándome la bienvenida. Y ellos son bastante familiares, por lo menos en el equipo son bastante familiares. A mí me han acogido súper bien desde el primer momento. Y entonces ahí empezamos la pretemporada y ya después íbamos a empezar la liga empezó y tuve que venir a Cuba, tuve que ir a Cuba a hacer unos trámites y entonces ahí me cogió entonces la El COVID, pandemia. el COVID literalmente te cogió la pandemia, pero viraste, te dio tiempo a llegar a los playoffs de Sí, la sí, Bundesliga, ¿cierto? sí, Y marcaste 6 goles en 4 partidos. sí, Ah, sí. fuiste un pilar decisivo, provocaste 2 penales. Cómo fue la recepción esa después de este tiempo de pandemia, que me imagino que estabas sin entrenar o por lo menos no entrenando como hubiera querido tú? ¿Cómo Sí, fue? ese tiempo fue difícil porque imagínate, encerrado en la casa. eh, em, Tuve bastante comunicación con el club, casi toda la semana hablamos con el entrenador me mandaba el plan semanal de lo que hacíamos en tierra, porque aquí también se estaba entrenando en tierra, entonces me mandaba siempre el plan de la semana, mira, Ray, tienes que hacer esto, así, 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 en la semana. Entonces siempre hubo esa comunicación Sí, que no estuviste después ahora. de entrenar en agua en Cuba. Entonces, igual él me mandaba el plan de entrenamiento, lo mismo que estaban haciendo ellos acá, era lo mismo que yo estaba haciendo en Cuba. Estuve entrenando con Damián Pérez Sí. Piferrer, entrenador de la selección nacional allá en Cuba. Estuvimos entrenando solo, entonces, pero iba con el plan del equipo. Entonces, ya yo sabía ya que cuando llegara iba directo ya casi a jugar a los playoffs, porque la federación decidió de que terminar la liga. O sea, quedaron algunos partidos pendientes, pero lo que decidieron fue terminar la liga. Entonces ya yo sabía ya que apenas que llegara era a jugar. Enfocado. Y entonces llegué, entrené 2 semanas y media, 2 semanas y media exactamente, y ya, y empezar a jugar. Estuvimos siguiendo desde las plataformas de nosotros en Instagram, pusimos un par de seguimiento, ¿no? Que le estuvimos dando. El primer partido perdieron bien apretado y el segundo también fueron juegos bien apretados. Estaba para aquí, para allá, cualquiera hubiera ganado. Sí, 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 el primer partido lo pudimos ver hasta ganado, pero 14-13 creo que terminó ese juego. Una cosa. 13-12, 13-12. Fue una diferencia bien pequeñita. Exactamente. Entonces, lo pudimos ver hasta ganado, pero nos relajamos en el tercer tiempo, ahí nos relajamos un poco, entonces se nos fueron arriba, después los empatamos ¿Cómo te y fue? estábamos ahí que podíamos haber ganado el partido, pero errores pequeños, porque esos partidos que es por un gol es por bobería, por lo que se pierde. Y entonces perdimos ese partido y entonces ya fuimos mentalizados que el otro había que ganarlo. Y el otro estuvimos ganándolo 5-4 y ya acabándose el partido, anotaron 2 goles y ahí fue donde perdimos. Pero A nada a de casi llevárselo. 15 segundos de ir a penales. Y a penales sí sabíamos que íbamos a ganar porque el portero de la selección nacional de Austria, que él es el capitán del equipo nacional de Austria, es el portero de nosotros, que es un súper, súper portero, Sí. portería súper. Entonces también tenemos al mejor jugador de la liga, Serjan Sivanovic, que él fue el líder goleador de la liga pasada, fue el mejor jugador, y él estaba súper bien, súper, súper bien en la semifinal y en la final. Tú juegas Entonces, posición de delantero, ¿no? Delantero la posición tuya. delantero, sí, jugamos juntos en la misma banda. ¿Y cómo es en Austria, cómo es, Raidel, la vida ahí del polo? Es un deporte muy seguido o es una cosa? El polo como deporte como tal es bastante, en Austria como tal, es bastante minoritario, en el sentido de que la gente lo sigue. Ahora se le está dando un poquitico de más publicidad y cosas así. La liga es buena. Yo tenía un pensamiento antes, cuando te comentaba que había hablado con el español que me recomendó ir a ese club.
Sí, Y dije, no, pero Austria no tiene ninguna tradición, imagínate tú. Pero ya cuando tú llegas y dentro del equipo tú ves que tú tienes dos húngaros, italianos, eh, un bastante serbio, buen nivel. Sí, son países con historia. son países con tradición, ¿me entiendes? Entonces, cada equipo tiene jugadores de Eslovaquia que son bastante buenos jugadores también en Eslovaquia. eh, eh, Tiene croata, tiene húngaro, tiene serbio, que no son de primer nivel, pero cualquiera que viene de Hungría, de Croacia, de Serbia, Hay que cualquiera juega. respetar. Exactamente, es como la pelota, cuando tú te topas con un dominicano que no juega en la MLB, pero tú sabes, y Sí, juega en la Liga Profesional de Dominicana, juega bien. sí, O claro, por supuesto. ¿Alguna aspiración que tengas tú que quizás quieras jugar en otra liga o estás bien ahora en la liga austriaca o tienes pensado moverte a un nivel superior? ¿Qué has pensado? ahora de momento quiero estar aquí, establecerme más aquí, afianzarme un poquitico más acá para el futuro, porque me siento bien en el club, me siento bien con los compañeros. Quiero ver si la temporada que viene la podemos ganar. Tienes una copa ahora. Ahora mismo tenemos la Supercopa de Austria, que juegan los tres primeros de la primera división con los tres primeros de la segunda división. ¿Está bien? ¿Estás enfocado ahí en el club? Ahora mismo estoy enfocado en el club, estoy bastante... quiero jugar o sea, que la copa esta más la temporada que viene, como que hacerme ya casi todo el mundo me conoce acá, ¿ves? Pero hacerme de un nombre, Raidel, el de Cuba, el cubano, cosas, o sea, quiero afianzarme más, afincarme más, y entonces ya después veremos qué sucede. ¿No? ¿Te gustaría volver a Cuba, o sea, para jugar con la selección nacional si te llamaran? A mí, si me llaman, yo estoy en la mejor disposición de representar a Cuba, porque a uno le queda eso por dentro siempre de su país, de ver como los que están aquí a veces se van con su selección a jugar y tú quieres también ir con la tuya. Entonces, si Cuba me llama, yo se los he dicho, yo siempre estoy disponible ¿Jugarías con otro país que no fuera Cuba? De momento no. No, solamente Cuba. Quisiera jugar con Cuba, porque uno también tiene metas y retos con tu equipo, porque por lo menos parte de la generación mía, nosotros tenemos como una espinita clavada así que nos sucedió en los centroamericanos de Veracruz, que podíamos haber cogido medalla de oro fácilmente, pero se nos enredaron las cosas en la competencia y bueno, terminamos tercero. Y después vino Barranquilla, que yo no jugué, pero cogieron medalla de plata. Entonces, como que tenemos eso dentro de la cabeza. Entonces, a veces estamos conversando por WhatsApp, por cualquier lugar. Y entonces, oye, ¿te gustaría ir de nuevo Y sí, me gustaría como para limpiar un poco Es lo normal, todos los deportistas quieren jugar con su país. Todo está en dependencia del interés de ellos, de cómo me llamen, pero yo sí estoy disponible 100% a jugar por Cuba. Está bien. Oye, Raidel, muchas gracias. Hemos hablado, creo, bastantes cosas. Esperemos otra oportunidad tenerte. Te deseamos éxito para la futura Copa que viene en camino. Creo que con toda la experiencia que has acumulado recientemente, si te propones entrenar ahora como ella, que estás aquí, no vas a ir a Cuba ahora, no te puede coger el COVID. No. Entonces ahí puedes ganar. Muchas gracias, es un placer, hermano, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación a su programa y felicitarlo por el trabajo que están haciendo, que es un trabajo de lo más bonito, de dar a conocer los deportistas cubanos. Muchas gracias. Y estamos aquí, es un podcast más. Esperamos traerle más deportistas cubanos que están por el mundo poniendo el nombre, o sea, el orgullo cubano en alto, que al final es muy importante, ¿no? Y nada, no dejen morir el deporte. Un capítulo más, un episodio más. Muchas gracias por acompañarnos. No hay mucha estilla, pero alcanza. Para la caldosa, pues si no la cosa no avanza.